bueno, pues voy a dar paso a esta primera presentación, que es una exposición sobre la nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que ofrecerá esta visión general de la nueva directiva aprobada recientemente, a cargo de Pau García Udí, que es Policy Officer de la Comisión Europea. Pau, bueno, es ingeniero mecánico de la Universidad Politécnica de Cataluña, especialista en servicios en edificios. También estudió una especialidad en la Universidad de Loughborough, en Reino Unido. Ha trabajado como ingeniero de servicios de construcción en el sector privado, tanto en España como en Reino Unido, y en los últimos, creo que 13 años ya, pues, en diferentes puestos de la comisión, como Policy Officer, y actualmente, bueno, desempeña cargos de responsabilidad dentro de la unidad que han desarrollado. Se ocupan principalmente de esta directiva que a continuación nos va a explicar. Así que, sin más, Pau, por favor, pues tomar el control de la presentación y cuando quieras. Perdón, me he dado cuenta que estaba con el micrófono apagado. Preguntaba si se me oía bien. ¿Se me oye bien ahora? Perfectamente, ahora Vale. sí. Perfecto. Pues nada, empieza la presentación ya. Antes que nada, agradeceros muchísimo la posibilidad de estar aquí y presentar la que es la nueva directiva sobre rendimiento energético en edificios. Ha sido una directiva bastante difícil de negociar. Aitor, que está presente hoy aquí, también lo sabe muy bien porque participó en el equipo negociador por parte de la presidencia española. Muchísimas gracias, Aitor. No lo habríamos podido hacer sin ti y sin todo el equipo, entonces se agradece muchísimo el trabajo. Y bueno, entrando ya en la directiva, antes que nada, comentar por qué tenemos esta directiva. Creemos que la mayor parte de la gente que trabaja en el sector lo conoce, pero creo que al mismo tiempo siempre es interesante recordarlo. Uno de los problemas principales que tenemos en la Unión Europea es el parque de edificios. Representa aproximadamente el 40-42% del consumo energético y el 36% de las emisiones de carbono. La gran mayoría de este parque mobiliario es ineficiente. Se construyó antes de que hubiese ningún tipo de reglamento sobre eficiencia energética en edificios, con lo cual pues son muy ineficientes. Y tal y como utilizamos los edificios en la Unión Europea, la gran mayoría de estos edificios van a estar todavía en uso de cara al 2050. Entonces, uno de los mayores desafíos que tenemos en estos momentos, si queremos cumplir con nuestros objetivos de energía y clima, es renovar el sector de edificios. Y si no lo hacemos, es decir, si no conseguimos realmente renovar y mejorar el rendimiento de estos edificios, es imposible conseguir nuestros edificios. El sector de edificios es demasiado grande como para poder escaparnos trabajando en otras áreas. En algún momento tenemos que empezar a tocar edificios. Comentar también, esta directiva forma parte de un paquete de medidas que se llama el Fit for 55, el apunto para el 55. Forman parte, es un paquete de medidas con el objetivo de conseguir una reducción de las emisiones de carbono del 55% de cara al 2030 y también poner en su sitio las medidas que nos ayudarán a conseguir una unión descarbonizada de cara al 2050. Hay varias directivas que tocan sobre edificios. Está, por ejemplo, el Social Climate Fund, está la Energy Efficiency Directive o la Renewable Energy Directive. Incluso hay también la AFIR, que toca todo el tema de vehículos y recarga. Y, por supuesto, está la directiva sobre rendimiento energético en edificios, que es en el sector de edificios es, por supuesto, la más importante, la más visible, pero no es la única, ni muchísimo menos. Entonces, esta directiva, la revisión se lanzó en diciembre del 2021. Hubo una serie de negociaciones que acabaron el 7 de diciembre del 2023 con el acuerdo político. Luego se votó en el Parlamento y se adoptó en el Consejo justo hace un par de semanas.
Y creo que fue ayer la firma oficial, que es un trámite administrativo, con lo cual durante las próximas 2-3 semanas más o menos se publicará en el diario oficial. Y una vez publicada entrará en lo que llamamos entry into force, entrará en vigor, perdón. Estoy acostumbrado a hablar en inglés, con lo cual a veces el español me cuesta un poco a nivel técnico. Pero bueno, entrará en vigor, calculamos que posiblemente a mediados de mayo, principios de junio, a muy tardar. Y a partir de allí los Estados miembros van a tener 2 años para hacer la transposición. Es decir, todo lo que voy a explicar hoy, en principio va a tener que estar en su sitio ya en marcha en España de cara a mediados del 2026. Hay algunas disposiciones que tienen una entrada en vigor un poco anterior o un poco posterior. Si ese fuese el caso, lo indicaría. Pero como norma general, todo tendrá que estar ya en su sitio dentro de los próximos 2 años. Con lo cual, pues Aitor va a tener muchísimo trabajo. Creo que ya ha empezado a trabajar en este tema. Del mismo modo que he comentado antes que la directiva forma parte de un paquete de medidas, querría resaltar también, antes de entrar en las medidas individuales, que la directiva es de hecho un paquete de medidas en sí mismo. Y estas medidas están integradas en sí mismas. No es una serie de medidas o de disposiciones aisladas, sino que realmente forman parte de un paquete integrado. Por ejemplo, hablaré de los Minimum Energy Performance Standards. Estos están muy integrados con los certificados de eficiencia energética, con todas las disposiciones relativas a los puntos, a las ventanillas únicas o a la financiación. Entonces, es importante no leer la directiva como disposiciones individuales, sino como parte de un paquete. Y muchísimas veces están ligadas ya directamente en el texto, y a veces hay que leer los 2-3 artículos al mismo tiempo para tener esta visión global. Pero bueno, básicamente la directiva actúa sobre 4 áreas principales. La primera es renovación de edificios. La segunda es decarbonización del sector de edificios. Ahí se tiene sobre todo en cuenta el hecho de que los edificios de nueva construcción tienen que estar ya casi a punto de ser edificios totalmente descarbonizados. Se empieza a trabajar también todo el tema de lo que llamamos el Global Warming Potential o Life Cycle Assessment. No sé cómo se diría en español, creo que sí, es el CO2 que esté ya dentro de la estructura del edificio. Otra parte que se tiene en cuenta es la modernización e integración de edificios en el sistema energético. Aquí, por ejemplo, es muy importante la parte de sostenibilidad y puntos de recarga. Y también muy importante lo que llamamos el Enabling Framework, el marco facilitador. Y aquí entran todas las herramientas de información, como pueden ser los certificados, los pasaportes, también las ventanillas únicas o todo lo que tenga relación con temas financieros. Entonces es muy importante ver esta visión global y entrelazada. Y ya entrando dentro de las disposiciones, quizá la más visible y la que ha tenido más discusiones durante los últimos 2 años es lo que llamamos Minimum Energy Performance Standards, los estándares de rendimiento energético. O también, en el caso de los edificios residenciales, la trayectoria. ¿Qué significa esto? En los edificios no residenciales, es decir, oficinas, escuelas, comercios, etcétera, los Estados miembros van a tener que identificar el 16% de los edificios más ineficientes, y estos edificios van a tener que ser renovados. Esto de cara al 2030. Y de cara al 2033 va a tener que ser no el 16, sino el 26%. Estas son obligaciones que caen directamente sobre edificios individuales. Entonces será responsabilidad, en este caso del gobierno español, de identificar qué edificios tienen que renovarse, notificar a estos edificios y asegurarse que en el debido plazo están renovados. En el sector residencial, esto ya es apartamentos y casas individuales, aquí el sistema es muy diferente. No se trata de obligaciones directas sobre los edificios, sino que se trata sobre una obligación a nivel de Estado, donde el Estado tiene la obligación de reducir en un 16% comparado al 2020 el consumo medio del sector residencial. Al menos
el 55% del ahorro tiene que venir de lo que llamamos worst performing buildings, los edificios de peor rendimiento, que representan el 43% del parque residencial. Entonces es un 16% de ahorro en el 2030 y en el 2035 un 20-22% de ahorro. Son dos medidas bastante diferentes. En el caso de no residencial son obligaciones directas sobre edificios, mientras que en el caso de los edificios residenciales se trata de un ahorro a nivel de Estado. Es responsabilidad del Estado miembro, en este caso de España, diseñar las medidas que les permitirán conseguir este ahorro. Y ahí tienen bastante flexibilidad. Ahí pueden tratar, por ejemplo, con medidas sobre el ahorro en la red, también medidas sobre renovación de edificios. Pueden poner, si quieren, medidas directas sobre renovación de edificios, por ejemplo, edificios que se vayan a alquilar. Ahí el Estado miembro tiene que tomar una serie de decisiones para asegurarse que realmente cumplen con este ahorro. En caso de que pongan esta serie de medidas, hay una serie de excepciones, por ejemplo, para edificios protegidos, edificios históricos, de edificios de uso temporal, edificios religiosos, etcétera. Pero bueno, esta es una de las medidas más importantes y una de las que realmente nos tiene que ayudar a conseguir esos objetivos que he hablado antes del 55% de reducción de emisiones de CO2 de cara al 2030 para toda la Unión Europea. Luego entramos ya en otra serie de medidas. Otra de las que han sido bastante visibles durante las negociaciones ha sido la introducción de energía solar en edificios. Ahí va a haber una serie de medidas a edificios individuales, sobre todo en el sector no residencial y en edificios públicos, donde progresivamente va a tener que introducirse placas solares, que pueden ser solares o térmicas. Y estarán basadas en una serie de thresholds, de límites en el área, pero también, por ejemplo, en caso de que haya que pedir un permiso de construcción o un permiso administrativo al ayuntamiento, por ejemplo, para un cambio de uso en edificios. Luego entramos ya en el Zero Emission Buildings, el edificio de cero emisiones. Esto es una disposición bastante importante porque nos permite asegurarnos que los edificios que se construirán a partir del 2030 ya cumplan con los objetivos de descarbonización de cara al 2050. La razón es muy simple y es que cualquier edificio que se construya hoy en día ya no va a ser modificado prácticamente hasta el 2050. Entonces, cualquier cosa que construyamos en el 2030 o más adelante ya tiene que estar a punto de formar parte de un sector descarbonizado. Hay una serie de requisitos. El primero es que no puede haber emisiones de CO2 directamente en el edificio. Por ejemplo, no puede haber calderas de combustible fósil en el edificio. El edificio también tiene que cumplir con unos requisitos bastante estrictos en cuanto a eficiencia energética. Tienen que ser como mínimo un 10% mejores de lo que son ahora mismo. Y luego hay también una serie de obligaciones, por ejemplo, el cálculo del Global Warming Potential, las emisiones integradas dentro de la estructura del edificio, van a tener que ser calculadas a partir del 2028 para los edificios de nueva construcción de más de 1.000 metros cuadrados y a partir del 2030 el Estado miembro tiene que poner una serie de obligaciones a este Global Warming Potential según la tipología de edificios y según un plan que el Estado miembro tiene que poner en marcha. Toda esta información va a tener que ser visible en el certificado de eficiencia energética. He hablado de Zero Emission Buildings. Hay otra parte que trata sobre el phase out, el sacar los combustibles fósiles del uso. Entonces, a partir del 1 de enero del 2025 no puede haber ya más ayudas ni incentivos a la instalación de calderas que utilicen combustible fósil. Se pueden continuar instalando estas calderas, pero no puede haber incentivos a ayudas estatales, por ejemplo, a este tipo de instalaciones. Los Estados miembros también se facilita que puedan poner nuevos requisitos que efectivamente eliminen este tipo de instalaciones si quieren. Esto es una medida que ellos pueden poner en marcha si quieren. Y de cara al 2040,
los Estados miembros tienen que poner una serie de medidas para conseguir, en vista a eliminar completamente el uso de combustibles fósiles en edificios. Esto es lo que llamamos un aspirational target, es decir, es un objetivo a intentar a cumplir. No es una obligación dura, es decir, no hay una obligación para que todos los Estados miembros sí o sí de cara al 2040 eliminen el consumo de combustibles fósiles, sino que tienen que poner medidas de cara a que para el 2040 esto ya esté reducido al máximo. Luego ya entramos en lo que llamamos el marco facilitador. Aquí la primera medida es los National Building Renovation Plans, los planes de renovación nacionales, que sustituyen a las estrategias de renovación a largo plazo. Estos planes nacionales son mucho más accionables, por así decirlo, es decir, realmente tienen que poner una serie de medidas en marcha, no solo una estrategia, sino que tienen que llevar medidas a cabo y están mucho mejor alineados con los planes nacionales de energía y clima y también hay una template, una plantilla única para los Estados miembros. Esto facilita sobre todo el trabajo entre la Comisión y los Estados miembros. En el sector de la movilidad sostenible hay una serie de medidas que refuerzan la instalación de puntos de recarga en edificios y se facilita también la futura instalación de puntos de recarga en edificios. Entonces no se trata solo de instalar más puntos de recarga, sino también de poner la infraestructura en edificios para que más adelante, cuando cualquier usuario quiera instalar más puntos de recarga, lo pueda hacer con la mayor facilidad posible. Y también se pide un número mínimo de puntos de parking para bicicletas. Otras disposiciones en el marco facilitador, creo que esta es bastante relevante en la discusión de hoy, es los certificados de eficiencia energética. Ahora mismo hay sistemas diferentes de certificados en toda la Unión Europea. Hay clases que van de la plus a la G, otros que van de la plus a la J, otros que van de la A a la G. Entonces hay mucha variación a nivel de los Estados miembros. Lo que se ha hecho en esta directiva, en estas revisiones, es intentar centrar un poco todas estas diferentes clases y los criterios que se utilizan para definirla. Entonces, a partir de ahora puede haber solo clases de la A a la G. Se posibilita también la clase A+, pero solo para edificios que realmente tengan un rendimiento energético tal que den más a la red de lo que toman de la red. Hay también una plantilla única o una plantilla común para los Estados miembros con ciertos elementos de flexibilidad, pero también un número de elementos fijos. Y se añaden una serie de puntos donde se va a pedir el certificado de eficiencia energética de manera obligatoria, por ejemplo, en el caso de renovación o de renovación del edificio o en caso de renovación del contrato de alquiler. Con esto se intenta que el certificado sea lo más común posible dentro de la Unión Europea, pero al mismo tiempo respetando el hecho de que los parques inmobiliarios son diferentes en todos los Estados miembros, hay maneras diferentes de comunicar cosas y es necesario respetar y dar flexibilidad a los Estados miembros en este aspecto. En paralelo a los certificados de eficiencia energética, se desarrolla también los Building Renovation Passports. Estos son documentos informativos para ayudar al máximo posible a los usuarios a que renueven su edificio. Está enfocado sobre todo al nivel residencial, pero puede cubrir también el sector no residencial. Y es una herramienta voluntaria. Hay también una serie de medidas para asegurarse que este tipo de herramienta, el pasaporte, pueda ser accesible para estos elementos en la sociedad, estas partes de la sociedad que son más vulnerables, como por ejemplo sectores afectados por pobreza energética. Por otro lado, se refuerza también el Smart Readiness Indicator, el indicador sobre preparación inteligente, no sé cómo se diría en español. Pero bueno, se refuerza este indicador y a partir de ahora va a ser obligatorio para los edificios de más de 290 kilovatios de instalación.
Todos estos indicadores van a estar también en una base de datos a nivel nacional. Esta base de datos va a tener que ser de nueva creación en algunos Estados miembros, pero muchos Estados miembros ya la tienen en marcha. Lo que se hace también es se refuerza el acceso a esta base de datos para que sea accesible no solo para las personas que tienen una relación directa con el edificio, como pueden ser los propietarios, sino también, por ejemplo, para las instituciones financieras que tengan un contrato con una hipoteca con este edificio. Y ya casi acabando, nos quedan las disposiciones financieras. Aquí, sobre todo, se trata de intentar que los Estados miembros, cuando utilicen herramientas de apoyo, como pueden ser, perdón, ahora no me sale la palabra en español, subsidies, como pueden ser cualquier tipo de ayuda económica. Esta ayuda económica se dirige lo máximo posible a dos áreas principales. La primera es a conseguir que las renovaciones sean lo más profundas posibles, lo más ambiciosas, y el otro área que se dedique a sectores vulnerables de la población. Por otro lado, por ejemplo, hay que asegurarse que los certificados y los pasaportes sean económicos, es decir, que la gente se los pueda permitir. Y también se ponen en marcha los puntos de entrada únicos, las ventanillas únicas, los que en inglés llamamos one-stop shops, para ayudar al máximo a esta renovación de edificios, dando asistencia tanto a nivel técnico como administrativo, pero también ayuda a nivel financiero. Entonces, ya acabando casi, resaltar la directiva contribuye a una serie de puntos. No solo es un tema de eficiencia energética y de reducción de emisiones de CO2, se reduce también la dependencia de la Unión Europea a nivel de energía de otros países, como puede ser Rusia. Se mejora la calidad del aire, se mejoran las condiciones de vida, se reduce el problema de la pobreza energética, etcétera. Entonces, hay una serie de medidas de beneficios que están directamente relacionados con esta directiva. Y ya el último punto, y acabo, es los próximos pasos. La directiva indica una serie de guías y recomendaciones que se van a tener que publicar. Nuestra intención es, hemos comenzado ya de hecho la preparación de estos textos. Son textos para ayudar a los Estados miembros a hacer la transposición. Nuestra intención es tenerlos acabados a nivel interno a finales del 2024, siguiendo después de un proceso de consultas con los Estados miembros, y luego lo publicaríamos a principios del 2025. También hay una serie de delegated acts, de actos secundarios, sobre una serie de puntos identificados en la directiva. Ahí las deadlines varían entre mediados del 2025 y 2027 y cada una de ellas va a seguir su propio curso. Entonces, de esta última diapositiva lo que quería que sacáis es la directiva se ha aprobado, pero el trabajo no se acaba, sino al contrario, estamos continuando trabajando con el Ministerio, por ejemplo, y con todos los ministerios de la Unión Europea para preparar estas guías y estas recomendaciones. Y nada, ya está. Muchísimas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta o algo, no sé si hay tiempo ahora o si me la queréis enviar más adelante. Por mi parte no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Pau. No sé si vas a poder quedarte al final o tenías un evento ahora, ¿no? Sí. Tendré que marcharme enseguida porque tengo que sustituir a Sí. un compañero en otro tema. Sí, nada, no, ningún problema. Bueno, un placer contar contigo hoy aquí, presentación. Muchísimos deberes para todos, para todos los países, todos miembros. Tenemos que hacer ahora muchísimo trabajo. Muy buenas noticias, la verdad, todo lo que se viene realmente, ¿no? Yo creo que mucho potencial sobre todo de mejora y de trabajo para el sector. Eso sí que es muy buena noticia. Bueno, estupendo.